Ya. El problema 3. Justo acá en el problema 3 nos están mencionando que tenemos un sistema digital. Acá, por lo que pueden ver, es un optocoplador, donde tenemos acá pues el fotodiodo y bueno, y el parte de transistor. El primera parte nos está pidiendo que hayamos el valor de R1, de tal manera que el LED, el optocoplador, se encienda con 10 miliamperios. Vale, esta parte es creo que la más sencilla. Simplemente sería ver el gráfico y tenemos que saber más o menos el voltaje que tendría esta parte de acá. ¿Vale? Como sabemos, su salida sería de 3.3 voltios lógicos. Entonces, a los 10 miliamperios que dice que está pasando por acá, si nosotros hacemos una recta aquí y hacemos la intersección, podemos ver que está en este rango de valores, ¿vale? Entonces tendríamos un aproximado de, pues, póngale 1.18. Tendríamos 1.18 voltios aproximadamente. Entonces simplemente tenemos esto de aquí que sería pues los 3.3 voltios que es la salida. Tendríamos prácticamente el equivalente, bueno, el diodo, si no lo pongo. Tendríamos la resistencia y tendríamos pues tierra. ¿Vale? Entonces, simplemente acá de este lado habría, bueno, voy a poner otro color. De aquí a acá habría los 1.18 que les digo. Y también tenemos la corriente, pues, ¿no? Que sería los días que dicen. Teniendo estos datos ya pues prácticamente no sería complicado hallarlo. Hacemos la ecuación, que sería pues 3.3 más 1,18 más R1 por la corriente pues que sería 10 mili. Hay un pequeño detalle. Yo suelo tener los símbolos, o bueno, yo planteo los símbolos al revés en las ecuaciones. Al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, si le puede hacer un poco confuso, simplemente se cambiarían los signos. Acá en vez de menos sería más y así. Y todo esto pues sería cero para cerrar el circuito. Al fin y al cabo, resolviendo todo ello, bueno, R1 nos va a dar un valor de 212 ohmios. ¿Vale? Y esa sería la respuesta de la primera pregunta. La parte B. La parte B nos está pidiendo que hallemos ahora R2, sabiendo que el CTR es del 20%. ¿Qué es el CTR? Bueno, en clase me imagino que lo habrán mencionado los profesores Centeno y el profesor Uriol. Es la relación de corrientes que hay en esta parte con la parte de acá, la parte de salida. Nosotros de datos ya sabemos que esto es 10 miliamperios, entonces el CTR se describe de esta manera. Sería la corriente de salida sobre la corriente de entrada. Todo esto, como está en porcentaje, por el 100%. Y nos está diciendo que es un 20%. Vale, entonces simplemente tendríamos que resolver esta ecuación. Sabemos de dato también que esto de aquí, el voltaje in es 10 miliamperios. Entonces, como tenemos este dato, tenemos esto, simplemente resolvemos la ecuación. Entonces, el voltaje de salida, este de aquí, perdón, la corriente de salida nos está dando un valor de 2 miliamperios.
Y ya, prácticamente sería eso. Hay valores en otras ocasiones, ¿no? Donde el CTR puede ser mayor al 100%. Eso prácticamente nos está diciendo de que pues la corriente acá sería mayor. En este caso, como es simplemente el 20%, sería una quinta parte de la corriente que pasa por la parte de entrada, ¿no? Entonces, ya lo hemos hallado, serían los 2 miliamperios. Ahora ya tenemos ese dato que es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que hallar R2. Una vez hallado esto de aquí, simplemente tenemos que analizar el circuito como tal. Necesitamos saber el voltaje, la caída de voltaje que hay acá. Tenemos que es, bueno, tenemos la corriente de colector, que justo lo acabamos de hallar, que es 2 miliamperios. Entonces analizamos acá en la gráfica. Y también tenemos que basarnos en la corriente que hay en la parte de entrada. Y justamente esa corriente es 10 mili. Sería este de aquí, ¿vale? Una vez que tenemos esta, hemos elegido la curva y sabemos que es 2 miliamperios por lo que hemos calculado, hacemos la intersección. Sería en este punto, sería aproximadamente por acá. Entonces nos está botando, como pueden ver, está en rango logarítmico. Sería aproximadamente 0,2. Entonces teniendo, bueno, esto no es la solución. Teniendo el voltaje, tendríamos que hacer simplemente el circuito. El circuito sería, pues, sabemos que está alimentado a 12. Disculpa, Dime. tengo una pregunta. Esa corriente out de salida, la de 2 miliamperios, ¿qué corriente representaría en el transistor, en mi BJT? Bueno, no es un BJT, pero en el transistor. Es la corriente de colector, es la corriente que está pasando por acá. Ah, la del colector. Claro, porque no hay una conexión de por sí, está aislado por ser un autoacoplador. Entonces, la Ujú. única corriente que podría hacer es este de acá. No hay nada de corriente de base ni nada por el estilo. Ah, claro. Sí, no, o sea, no sabía si es que era la del colector o la del emisor, pero colector, entonces. Ajá, colector, bueno, se podría decir que está conduciendo, la corriente es prácticamente la misma. Entonces, Ah, o sea, sería- no hay ninguna caída ni nada, sería la misma que esté entre el emisor y el colector, la misma corriente. ajá, o sea, la caída es muy baja. Ah, ok, ok, Ya. ok, gracias. Bueno, nos habíamos quedado acá. Prácticamente este sería la parte que queremos analizar, que ahora es R2 y aquí está en tierra. Sabemos que la corriente es 2 miliamperios. Sabemos que la caída de aquí también es lo que acabamos de hallar acá, que es 0,2. Entonces, igual que el caso anterior, no sería complicado, podemos hallar R2. Voy a plantarle la ecuación. Prácticamente sería -12 más 0,2 más R2 por los 2 miliamperios, igual a cero. Vale, simplemente tenemos que hallar el valor de R2. Esto pasa para allá, esto pasa restando. 11,8 sobre 2 mili nos está dando 5,9 K. Si pueden, me confirman. Esa sería la respuesta ahora sí de la parte B. Ahora, la parte C nos pide que hallemos el punto de operación del MOSFET, sabiendo que su voltaje gate source es de threshold es 2,5. Y también se sabe que el motor trabajará a su mayor eficiencia. Vale, como sabemos, acá hay 12 voltios. Y también hemos sabido que acá hay solamente 0,2 de caída. Entonces acá hay como unos 11,8. Supera por mucho el voltaje acá requerido para que active al MOSFET. Entonces no se encuentra en corte. ¿Vale? Eso es bueno. Sabemos que está conduciendo. Ahora,
Queremos saber el punto de operación, pero nos dice también de dato que está la máxima eficiencia. Tenemos que ver la gráfica que nos da en el examen. Y bueno, este es como me han dado este examen, ya hay algunas escrituras y así. Pero justamente acá, como menciona, este punto de aquí es la mayor eficiencia. No necesariamente donde tienes la mayor potencia, que sería 16 watts, vas a tener la mayor eficiencia, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, es mucho más baja. Acá es donde la potencia eléctrica es muy cercana a la potencia mecánica que está ofreciendo el motor. Por ello, de esa manera se puede calcular la eficiencia. Entonces, sabiendo que acá en este punto es la mayor eficiencia posible, conseguimos la corriente, ¿vale? La corriente va desde 0 hasta los 10.10. Entonces, simplemente agarramos el dato que está aquí. A ver, si esto es 5.05, este es 4, este es 3, este es 2. Supongamos un valor pues de 1.7 amperios. Vale, ya tenemos la corriente que estaría pasando por acá. Entonces, como tenemos esa corriente, ya tenemos uno de los dos puntos que necesitamos para el punto de operación. Y acá está la otra gráfica que me estaba olvidando. Vale, si ya tenemos la corriente, que es aproximadamente 1.7, podemos hallar el voltaje drenador surtidor. Es el otro punto que nos falta. Y como pueden observar, acá es 10 amperios, acá es 1 amperio. No estamos en la región de... Bueno, tendríamos que elegir primero la curva. Estamos trabajando a 12 voltios, el más cercano sería 10. Sería prácticamente este de aquí. Tenemos entendido de que hay dos regiones, pues, ¿no? La óhmica y la de saturación. Y bueno, en este caso estaríamos analizando esta parte de acá, porque como pueden ver, estamos hablando de los 1.7 que les había dicho, un valor muy, muy pequeño para lo que puede dar este MOSFET. Entonces, como tenemos 1.7 y ese sería 2, estaríamos hablando de más o menos por acá, ¿vale? Entonces, unimos puntos, sería por aquí aproximadamente lo que nos estaría botando. Esto es 0.1. Consideremos un valor de, pues, a lo mucho ya 0.19, 0.2, si es que desean. Al final, en el examen el profesor no va a juzgar mucho esta pequeña diferencia. Si ustedes eligieran pues un valor por acá o por acá, ahí sí el profesor consideraría que es una mala respuesta. Pero mientras tenga criterio y sentido lo que ustedes elijan, está bien. Entonces, tenemos ahora sí prácticamente el voltaje generador surtidor y la corriente del drenador y prácticamente sería la respuesta de la parte C. Sería por gráfica. Por la gráfica, la corriente del motor, que también es la corriente del drenador, es 1.7 amperios. Y por lo tanto, como sabemos eso, también sabemos el voltaje drenador, que sería 0.19. Aproximadamente sí, 0.19. Si quieren confirmar los datos, podrían hacerlo con esta gráfica. Por ejemplo, saben que la corriente es 1.7. Saben que el voltaje del motor prácticamente sería 12 menos esto de aquí. Nos voltaría, a ver, aproximadamente 11.81 si no me equivoco. Entonces, multipliquen eso, les va a dar algo como de 20 watts, aparentemente. Pero la eficiencia es del 40%. Entonces, multiplican eso por 0.4 y les va a dar justamente
el valor de la eficiencia, bueno, perdón, el valor de la potencia, que sería 8. Eso sí es que quieren confirmarlo, pero bueno, el punto de operación lo que piden es 1,7 amperios y 0,19 vatios. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al problema? Eso sería todo de esta parte. Profe, disculpe, ¿cómo interpretó la gráfica del motor? Eso sí me quedó una duda. Ah, vale, ya. Acá me parece que lo han tapado ya, pero esta es la corriente. La corriente va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Este de aquí dice PO y PO te dice acá que es la potencia, power, potencia de salida. Entonces, esta es la gráfica de potencia. Acá te dice EF, que es eficiencia. Es lo que te está pidiendo. Dice el caso donde tengas la mayor eficiencia. Analices el punto más alto, acá. Y como sabes que este es el punto mayor, entonces ves a qué corriente está trabajando, que es esta recta que te digo, y ves acá en el rango de corriente a qué corriente estás trabajando. Por ejemplo, acá va de 5 hasta 0, y va acá es 4, acá es 3, acá es 2, pero está un poquito más abajo, por acá. No es en este punto, es acá. Entonces, de ahí yo saqué el valor de la corriente. Y como tienes el valor de la corriente, puedes hallar acá en la gráfica. Acá sería pues lo 1,7 amperes. ¿Por qué? Porque la corriente de drenador es la misma corriente del motor, si se dan cuenta. La corriente que pasa por acá, sí, la corriente del motor es la misma corriente que está pasando por aquí. Y es por eso es que se puede calcular fácilmente el punto de operación. ¿No hay más preguntas? Para pasar a la siguiente. ¿No? Oh, espera, a ver, no he escrito algo. Ah, los problemas por el chat. Creo que no lo han pasado, está en el pool, pero le voy a pedir que lo envíen o denme un ratito, a ver, lo voy a mandar al grupo general. A ver, ya acabo de enviarlo, el examen. Ahí pueden verificar cómo es. Ya, ahora sí. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 4. Ah, acá resolví la número 1. Como me dijeron que no lo querían ver de por sí en la exposición, la tengo acá resuelta. Y acá, bueno, está más o menos detallado. La pregunta 4. En este caso me sorprendió que lo pidiera, porque de por sí no considero que es muy largo el problema. Nos dan pues una fuente, nos dan un transformador y todo para poder hacer regular, ¿no? La onda. Pasar de la onda AC a pasarlo a onda completa. Bueno, todavía no está rectificada del todo. Entonces, nos dan datos. Tenemos el LM7805, que el voltaje que lo pases aquí te lo da a 5 voltios de la salida. Estos son los muy conocidos, en el curso lo enseñan. Puede ser 7805, 09, 12, 15. Y estos dos últimos dos dígitos te dicen qué voltaje da de salida. Y tenemos un motor. Nos piden, bueno, no nos dan el número de vueltas, que es la relación entre los dos, el transformador. Pero también nos dan de dato que tenemos que en este punto del capacitor, acá lo menciona, quiere que el voltaje máximo sea 13. El voltaje acá el centro es 12 y acá se entiende que sería pues 11. Entonces estamos hablando de un voltaje de rizado pico pico de 2 voltios, ¿vale? De 2 voltios. Una vez que sabemos esto, bueno, no voy a dar la explicación de cómo se halla la fórmula, porque tomaría más tiempo. Eso lo ha explicado el profesor. Sería la relación pues de la corriente que necesitas para tu motor
Y acá sería pues dos veces la frecuencia, que es 60. ¿Por qué dos veces? Porque prácticamente como tienes la onda así, ya no está pasando a la parte negativa. Antes tu onda empezaba aquí y acababa por acá. Ahora ya no acaba acá, en este punto, acaba aquí. Entonces sería la mitad de tiempo lo que le cuesta acabar con la onda, que era 16,6 me parece. Milisegundos lo haces en la mitad de tiempo. Entonces la frecuencia en sí sería 120. ¿Vale? Y esto es por el capacitor que estás usando para conseguir la linealización, que sería pues 3300 microfarads. Vale, con esto podemos hallar la corriente, porque no especifica tampoco cuánta corriente necesita el motor. Al parecer es un motor muy pequeño, porque simplemente se le está dando 5 voltios, no se le está dando más. Y también estamos trabajando con este rango, lo cual está bien, porque dice que el regulador solo trabaja de 7,5 a 20. Y estamos en el rango, estamos ahí muy bien. Entonces, al final y al cabo, esta corriente de aquí nos va a salir, bueno, 792, lo pueden calcular si desean. Mira, Pérez. Teniendo esta corriente, ahora sí, bueno, es más que nada para darnos cuenta cómo está trabajando. Vemos que es menor la corriente que exige el regulador, o sea, es su límite, ¿no? Si te pasas de 1 amperio, prácticamente lo que pasa es que ya no da 5, baja considerablemente a 4, 0 y algo, no sé, un ejemplo, ¿no? Baja considerablemente. En otro problema, de hecho, creo que es el siguiente, no, el 6, tenemos esto, ¿no? Ya eso lo explicaré más adelante. En fin, lo que nos está pidiendo primero es el valor de n, ¿no? El valor de n se puede hallar pasando pues estos 220 RMS primero a voltaje pico. Y sabemos que de voltaje la relación es por raíz de 2. Y sería sobre el número de vuelta para poder usar el transformador. O sea, sería el voltaje que tenemos acá en pico. Le restamos pues 1,4, ya que este no es con toma central. Si fuera toma central sería la mitad. Prácticamente es por acá, por acá, por acá, entra por aquí, entra por acá y así. Y acá están los dos diodos que estás analizando. En el otro semiciclo, pues sería lo mismo con los otros dos diodos. Entonces sería menos 1,4. Y bueno, nosotros queremos, según lo que nos están dando acá en la gráfica, es de 13. Como es de 13, este prácticamente sería el valor que estaría acá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, este, por ejemplo, es el voltaje pico, pico, lo máximo que puede llegar en esta parte de acá. Y le estás restando los 1,4. Entonces, después de ello, puedes hallar el voltaje que estaría por acá, que es lo que nos dan de dato, que es 3. Resolviendo esta ecuación, pues prácticamente n nos está saliendo un valor de 21,6. Lo cual esto se puede pues pasar a un número entero. Si no me equivoco, a ver, raíz de 2, no, 4, ya. Nosotros tenemos que pasarlo a un número mayor, porque si lo pasamos a un número menor, esto ya no va a ser 13, esto va a ser 13 y más, lo cual no se, eso es lo que no se quiere. Entonces tendríamos que pasarlo a 22. A veces cuando quieres fabricar un transformador, no pueden darte el valor exacto que tú quieres, te dan un poco más, un poco menos, por ese hecho. Entonces, esta sería la respuesta de la parte A.
La parte B nos dice, el diseño del circuito garantiza que la aplicación funcione correctamente. De ser así, justifique, de lo contrario, identifique los errores y presente el nuevo circuito esquemático con las correcciones que sean necesarias. Vale, el primer error que se puede visualizar fácilmente es este de aquí. Como pueden ver, y también es dato de hecho, es que trabajamos sobre los 10 voltios. O sea, el voltaje que debería estar aquí trabaja a mínimo 11 y máximo 13. Prácticamente está por encima de lo permitido para este capacitor. El primer paso, pues, sería cambiar a otro modelo. Modelos comerciales que tenemos en capacitores sería, pues, 16 voltios o 25, de acuerdo a cómo quieras trabajar. Realmente nosotros tenemos 13 como máximo y 16 es un modelo aceptable, pero por un rango de seguridad podrían trabajar a 25. Sería 3300 microfaradios a 25 voltios. Otro error más que también incluiría para poder mencionarlo es el hecho de que todo inductor, por seguridad, o en este caso el motor, sería que trabaje con su diodo de acción rápida. Esto, imagino que el profesor, bueno, los profesores lo habrán mencionado. Este diodo justamente puede ser un diodo Shockley. Nos ayuda a que cuando se esté apagando el motor no haya una FEM inversa. O sea, sería una fuerza contraelectromotriz, lo cual generaría una corriente a la inversa y podría dañar los componentes. Entonces, lo habitual es poner justamente esto de aquí, ¿vale? Ya tengas también un relé, también se le pone. Eso es prácticamente lo principal. O sea, si quieres, no sé, bueno, usualmente para motores no se suele usar un regulador. Simplemente lo conectas de frente y le pones un mejor rizado, o sea, hacerlo más estable. Podrías poner otro capacitor por acá y ahí tendrías un mejor análisis. Aparte que el motor no sabemos a cuánto amperaje también trabaja. Hemos puesto esto según los cálculos del rizado que se quiere, pero si el motor exigiera más de un amperio, esto se malogra o bueno, causaría estos problemas y pues el rizado también crecería considerablemente. Por ello es que como una solución sería pues, a mi parte, poner un capacitor, bueno, en vez de ponerlo acá, lo pondremos por aquí, que podría ser del mismo valor. La cosa es que aumente y al aumentar el valor de los faradios, de los microfaradios, pues esto de aquí aumentaría. Si esto de aquí aumenta, se pueden dar cuenta, ¿no? Esto va de acá, va a hacerse más pequeño. Y la corriente dependiendo, pues lo que quieras. Ahora, vamos a hacer el nuevo esquema, ¿ya? Prácticamente sería toda la misma parte de acá. Profesor, disculpe, ¿esos 5 voltios es dato o es se Ah, incluyó? justo como le estaba explicando, te dicen que tienes un LM7805. Este es un regulador lineal y tú, para que te puedas dar cuenta, cuando acaba, estos últimos dos dígitos son los que te dicen cuánto es el voltaje de salida. En ese caso sería 5 voltios. Puede haber otros que te digan de 12, también hay de 9 voltios si no me equivoco. De acuerdo a lo que te diga estos últimos dos dígitos, tú puedes saber cuál es el voltaje acá. Ah, otro dato que acá no creo que lo hemos analizado, o bueno, sí, de por sí, pero no lo he mencionado, es que la corriente de acá es prácticamente la misma corriente de acá. Acá puede haber una salida, ¿no? Pero es muy poca la corriente, no se considera. Lo que sí es importante es que la potencia que está en la parte de ingreso es muy distinta a la potencia que está acá. Hay una potencia que consume este regulador. Simplemente restas el voltaje que está acá, que sería pues 13 menos 5 y lo multiplicas por la corriente que está pasando y tendrías la potencia que disipa en calor el regulador, si es que te lo piden en el examen. Lo voy a poner por acá. Y el voltaje de ingreso menos voltaje de salida. Todo esto por la corriente sería la potencia de disipación. Ya. Ahora sí vamos a dibujarlo.
Mientras voy dibujando, hay otro detalle que, bueno, no se enseña en el curso y me gustaría comentarlo. Es que cuando se trabaja con potencia, como es el caso del motor, bueno, en este caso no, este motor no es de potencia, los diodos pueden sufrir de sobrecorrientes, o sea, corrientes, picos de corriente muy altos y podrían quemarlos. Entonces se suele poner por acá una resistencia llamada NTC. Esta resistencia en base al calor, o sea, si tus componentes están fríos inicialmente, la resistencia es muy alta. Conforme va calentando, esto permite que la corriente pues vaya fluyendo poco a poco y permita que la corriente no vaya de golpe. Eso protege a los diodos, se llama NTC. Cuando quieran fabricar algo, ya en físico, sería una buena alternativa. Ya, ahora sí. Como respuesta a la solución que yo planteo sería pues dos, dos capacitores en paralelo, porque no hay modelos pues comerciales, ¿no? De valores muy grandes. O sea, por mí yo pondría pues no un Faraday, aunque también sería muy peligroso. No existe, existe el término de supercapacitores, pero no se usan así comúnmente, se usan para otras aplicaciones. Y bueno, acá sería el regulador, el switch. En este caso es válido que el switch esté acá, porque es un motor que no es tan, bueno, no es peligroso, pues no es de potencia, es un motorcito pequeño. Vale, puede ir un botón y ya está. Voy a dibujar de rojo mejor los cambios. Y acá iría el diodo. Ah, y como lo dije, sería pues si quieren ponerle 16, está bien. Yo pondría 25. Y si es posible, por ejemplo, tenemos valores comerciales un poquito más grandes y son accesibles. Por ejemplo, 4700. O sea, esto es una opción de solución. Pueden haber más, ¿no? Creo también que hay 6300 microfarados. Entonces, este también lo pondría pues de 4700. Profe, ¿y esa corriente IDC, esa es la que pasa o la que ingresa al LMM 7805 o no? Claro, como les digo, la corriente que pasa por aquí en un regulador de estos es la misma corriente que pasa por acá. Acá parece que hubiera, pues, ¿no? Corriente. Es muy pequeña comparado con lo que necesitamos. Entonces, no se considera en el análisis. Por ello es que en la fórmula que se ve para poder hallar el voltaje de rizado es la corriente de la carga en DC, sería el motor. Y como te digo, es la misma. Entonces, prácticamente esto es lo que consume el motor. Pero el motor, dependiendo pues del torque, dependiendo de lo que le exiges, también puede pedir más corriente. Y ese es el tema. El regulador solo soporta 1 amperio. Podrían ponerse, de hecho hay modelos más potentes del 7805. Hay unos que, bueno, este es el modelo de las tres patitas, es así. Pero hay otro, no recuerdo el nombre, también acá en 7805, que es un encapsulado mucho más grande. Ese soporta hasta 3 amperios, si no me equivoco. Podría ser también una solución para poder permitir pues, que el motor trabaje mejor también. Ah, y bueno, el número que nos salió vendido. Profe, y suponiendo que esa corriente nos sale mayor a 1 amper, deberíamos también corregirlo, ¿no? La B, ¿o no? Claro, si le sale mayor a uno, entonces tendrías que meterle, bueno, tendrías que decir que se debería quitar esto o buscar un modelo, como les digo, más potente. Esta es la versión que soporta 1 amperio, con este encapsulado todo 92 si no me equivoco. Ese es el modelo, pero hay otro modelo mucho más
potente, más resistente a la corriente, que también te da 5 voltios en la salida, dependiendo al caso, ¿no? Igual, meterías también, ponte, tu requisito es 2 voltios de voltaje rizado pico pico y quieres que la corriente no sea tampoco, bueno, no afecte tanto, ¿no? Podrías mejorar esto de aquí también, los capacitores. Y bueno, esa sería la solución de la parte 4. Profe, Muy largo. Dime. una cosa, pero en la propuesta que usted ha dicho está aumentando la capacitancia. En ese caso, ¿no aumentaría la corriente también? La corriente de ese. No, porque tú al aumentar estás creciendo esta parte de acá. Claro, pero si es que mi capacitancia aumenta y luego la multiplico por los 2 voltios, o sea, pasa al otro lado multiplicando, ¿no? Entonces sería más grande la Ah, corriente de bueno, ese. claro, sí, ya te entendí. Sí, o sea, iría de la mano con lo que digo, cambiar al otro encapsulado que soporta hasta 3 amperios. Es que de por sí más importa por el motor, ¿no? No importa por mucho por esto de aquí, sino por el motor, que tanto exige. No nos dan mucho detalle del motor. Claro, tendrías razón. Ponte que el motor exige más corriente, esto de aquí prácticamente bajaría su voltaje y no funcionaría. La solución prácticamente, como dices, sería pues usar el otro regulador. En caso contrario, sería pues simplemente usar el mismo regulador, el mismo capacitor que tienen acá, pero cambiarle esto de aquí, el voltaje que puede soportar. Creo que con cambiar nada más esto de aquí y poner el diodo es la solución más óptima, o no la más óptima, sino la que aceptarían en el curso. Lo otro ya es por conocimiento pues más adelante, ¿no? Pero sí, sí tienes razón. Ahora sí, la 5. La 5 creo que es la más complicada de este examen porque se requiere un mayor análisis. Este también, pero considero que la 5 sí era la más pesadita. A ver. ¿Qué nos dicen? Que tenemos dos sensores. Tenemos un sensor de temperatura y un sensor de humedad. ¿Vale? Nos están poniendo acá un regulador 7805 prácticamente. No especifican qué modelo, ¿no? Se puede asumir que es este. Pero también, como el problema anterior nos daba el rango de voltajes que podía ingresar, creo que nos serviría para el análisis. Sinceramente, yo lo usé para el análisis. Si no lo dieran, pues sería un poco como que confuso. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos los dos circuitos, ¿no? Se alimentan a 5 voltios, por eso lo ponen acá. Y tenemos acá dos diodos. Bueno, acá es el contexto, ¿no? Nos dice que en una industria farmacéutica, bueno, se van a usar los dos sensores y ya. Tenemos acá un MOSFET. Me parece que es de canal P. Luego tenemos acá este sistema, esta configuración y tenemos un relé. O sea, de acuerdo al comportamiento de los circuitos acá, los sensores, permite de que este relé de aquí active el sistema de refrigeración. Y acá en el enunciado nos dice el valor de voltaje de source en threshold de Q1 y Q3. Bueno, prácticamente sí, es un canal P, estos dos de acá. Y también nos está diciendo de que el Q2 tiene un voltaje de threshold de 2 volts. Vale. Nos dice el modelo del diodo y también nos da su voltaje, que es 0,7. Y nos dice las salidas de voltaje de los dos sensores, pues, ¿no? Que sería VA y VB, que responden a los dos tipos de sensores, como dice acá. Entonces nos dan las gráficas. Nos dice que para VA, de acuerdo al rango de temperatura, va a estar en 0 o en 5, y también para el rango de la humedad relativa. Ahora, la A nos dice, ayer el punto de operación del Q2 y Q3, o sea, estos dos, cuando la temperatura es de 3,5, o sea, por acá, y la humedad relativa es de 55,5, por acá. Ahora voy a pintar con el otro color. Para la B, nos pide que lo mismo, pero ahora cambia nada más la ubicación de la temperatura, que es 8,5, por acá. Y la humedad también sería la misma en el mismo punto.
¿vale? A ver, analizando estos dos casos de aquí, a ver, primero comenzamos con el A, ¿no? Esto de aquí es prácticamente una compuerta OR con diodos, así de simple. Es una compuerta OR. Como saben, el OR si tienes, pues, con que uno de los dos valores sea uno, lógico, te va a salir uno en la salida. Y prácticamente es lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Nos pide el primer caso, ¿no? El primer caso era de que VA prácticamente manda cero y de que VB sí manda 5 voltios. Entonces tendríamos prácticamente este circuito de aquí. Este de acá es VB, que es 5 voltios. Y este de aquí, como sabemos, es cero. Ya. Entonces analicemos. Acá hay 0,7 en la caída. Este de aquí está en polarización inversa, entonces no conduce corriente. Entonces simplemente sabemos que el voltaje que está aquí, que es el voltaje de acá, es 4,3 voltios. Y estos 4,3 superan los 2 voltios de threshold que pedía Q2. Entonces se puede decir que está trabajando, eh, sí está en funcionamiento, no se encuentra en corte. Por el momento ya sabemos eso de Q2. Ahora faltaría saber su corriente, ¿no? Su corriente es fácil de hallar. Ok, al principio no podemos saberlo. Solo sabemos que, bueno, es 4,3, ¿no? Sería cosa de revisar esta gráfica. Sabemos que este es 3, este es 3,5, este es 4, este es 4,5. Prácticamente sería este de aquí. Sí, entonces, este de aquí. Vale, sabiendo eso, ahora tenemos que analizar esta parte de aquí. Ya. A simple vista, uno no sabe el voltaje que hay acá, drenador surtidor. Pero nosotros, por dato del problema anterior, sabemos que la entrada era mínimo 7,5, ¿no? Podríamos hacer un tanteo inicial hasta poder hallar mejor la respuesta. Sabemos que este conduce, sabemos que acá no hay de por sí corriente. Entonces, supongamos el mínimo posible, ¿no? 7,5. Suponiendo un 7,5 de voltaje, porque es lo mínimo que requieres, y supongamos que esto consume bastante, ¿no? Entrenador surtidor. Sabemos que acá es cero, y bueno, va a salir negativo el gate source. Igual, va a activarlo. La cosa es que supongamos el caso mínimo posible. Tenemos 7,5. Esto como va a estar conduciendo, el voltaje no va a ser muy grande. Igual, la resistencia que nos va a salir es muy chiquita, más adelante lo vamos a ver. Entonces podemos decir que esto como el voltaje es muy pequeño, este cero subiría por acá y acá tenemos 7,5. Entonces, en esta orientación tendríamos como 7,5 más o menos. Este también está activado. Ahora, viendo la gráfica, poniendo un gate source de pues 7,5. En el otro caso sería pues que esto no sea casi nada y esto sea 12, ¿no? Sería analizar este caso del 10 también, el 15 no. El 10 y el 8, que serían estas dos gráficas de aquí, ¿vale? Ahora, nosotros nos ponemos a plantear, ¿no? Tenemos las dos regiones, la ómica y la de saturación. Uno podría decir, no, entonces yo cómo sé si uso un R drenador surtidor para hacer mis cálculos o estoy en la otra región, ¿no? Que me complica la vida.
Lo que yo diría es que analicemos el caso máximo de corriente que podría ocurrir en este caso. El máximo de corriente que podría haber, suponiendo que esto de aquí no bota, no hay mucha diferencia de voltaje, suponiendo que esto es 12, el otro caso, sería pues simplemente 12 y suponer que este también es un voltaje muy pequeño. O bueno, queremos la corriente máxima, entonces suponemos que esto es pequeño, ¿no? En voltaje. Simplemente sería 12 entre 80. Eso nos da algo de 150 eh, mili, 150 miliamperios. Estamos hablando de corrientes muy bajas. Entonces, como estamos hablando de corrientes muy bajas, estamos hablando de un rango muy bajo. Esto es 10, por ejemplo. Estamos hablando de valores que no aparecen acá y no van a llegar a la zona de saturación. Van a estar en la región óhmica. Entonces, como sabemos que está en la región óhmica, podemos hacer uso de esta parte porque sabemos que trabaja aproximadamente de forma lineal. Podemos agarrar un valor, un punto cualquiera. O sea, todavía tenemos dos gráficas, ¿no? Hablando del caso de 7.5, agarraríamos el de 8, que sería este de aquí, y podríamos analizar un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, este es 1, ¿no? 1, este es 2. Poniendo que este es 2, tenemos este punto de aquí. Y este de aquí nos está dando aproximadamente, a ver si esto es 100, esto es 10, esto sería 20. Estamos hablando de un aproximado de 15 prácticamente. Hacemos la división, que sería algo de 133 miliohmios. Vale, entonces tendríamos el valor aproximado del trabajo de esta resistencia equivalente, ¿no? Suponiendo, claro, este caso de aquí. Ya. Ahora, nosotros vamos a ponernos en el peor de los casos. Supongamos que esto de aquí consume la corriente máxima que podría, pues, soportar, ¿no? Que es, como en el caso anterior, 1 amperio. Supongamos que por acá exige 1 amperio. No lo pide, ¿no? Pero estamos hablando de los peores casos posibles. Tenemos la corriente que pasa por aquí. Lo podemos calcular. Esto de aquí es un cable porque estamos hablando de DC. Prácticamente el inductor no se analiza en este caso. Por eso es que simplemente hice 12 o 7.5 entre esto de aquí. Sumado con un amperio, podríamos saber más o menos también la corriente que pasaría por acá, en Q1. Entonces, analicemos Q1 ahora. Uno usa la misma gráfica y también podemos analizar que está en la misma región que trabaja Q3. Prácticamente estaríamos por acá, pero con la otra estaríamos trabajando más o menos también en el mismo rango, 7.5 o incluso sería 12. O sea, acá estamos trabajando a 7.5, si esto es 7.5, si esto es 12, también sería 12. En cambio de acá, en este caso sería de 0, suponiendo que acá no pasa casi, no hay mucha diferencia de voltaje, sería 12. Tendríamos menos 12. Perdón, sí, tendríamos menos 12, que sería el caso del 10. Entonces, prácticamente tendríamos el mismo punto de análisis,
o no variaría casi nada. Y podríamos hacer el circuito equivalente. A ver, el circuito equivalente que tendríamos, suponiendo lo que le he dicho, sería este de aquí. Acá. Esto de aquí sabemos que es lo 4.3. Esto sí lo voy a dejar como un MOSFET. Y prácticamente en el punto de aquí, bueno, suponiendo que también es una resistencia. Y también tenemos la resistencia de los 80. Ya. Ahora sí, haciendo el cálculo, suponiendo que esto es pues los 13, ¿no? Miliohmios, y teniendo acá pues el peor de los casos, ¿no? 7.5, hacemos el cálculo, que sería pues los 80 ohmios más los 133 miliohmios. Nos sigue dando un valor de corriente eh, muy, muy bajo, de aproximadamente 93. Pero como pueden ver, según las gráficas de acá, que iban por acá más o menos, solo que no se ven, el voltaje va a ser aparentemente muy pequeño. Para ser más precisos, el voltaje que va a haber acá sería, bueno, casi cero, aproximadamente cero. Y al saber que esta corriente, o bueno, este voltaje de acá es casi cero, prácticamente podemos imaginar lo mismo referenciar al Q1. El Q1 también tendría un voltaje muy cercano a cero. Entonces ya no sería 7.5 el análisis, sino sería con los 12. Al final hacemos el mismo cálculo, ¿no? Serían los 12 voltios sobre esta resistencia y los 80, y nos tendría que botar realmente la corriente que estaría pasando. Entonces sería el 12 más los 80 ohmios más el RDS calculado, ¿no? Esto de aquí nos estaría dando aproximadamente 149 miliamperios. Ya, tenemos la corriente, sabemos que esto es 12. Podemos hallar también el punto de operación. Sería 12 menos, bueno, sabiendo que esta resistencia es este valor chiquito, acá va a haber aproximadamente casi 11. A ver, lo podemos calcular, ¿no? Sería 12 menos 149 miliamperios por los 133 por 133 miliohmios. Sería 11,98. O sea, es casi nada.
Restamos estos dos valores y pues nos estaría dando un valor de 0,02. O bueno, para ser más precisos, según la calculadora sería 0,019 de voltaje. Y de amperaje, pues lo que hemos calculado. Ahora, con respecto a Q2, que no lo había mencionado todavía, ¿sabemos la corriente que pasa por acá? Prácticamente podremos calcularlo. Estamos aquí, estamos con esta gráfica que ya le había mencionado anteriormente. También sabemos que va a estar en la región ómica porque no pasa, si se dan cuenta, es en esta parte de aquí. O sea, no está llegando a altos valores. Si nosotros ponemos acá 12 voltios y lo dividimos sobre 10K, nos está dando una corriente de 1,2 miliamperios. ¿Vale? Si le metes acá una resistencia, vas a disminuir aún más la corriente. Al disminuir más la corriente, o sea, prácticamente estás yendo a una región más pequeña, a la región ómica. No estás llegando ni siquiera a la parte de saturación. Y como sabemos que es esta recta verde, se podría confirmar que sí. Podemos también pasarlo como una resistencia. Este era de 3, prácticamente podemos hallar de 2 también. Agarramos cualquier punto, por ejemplo, uno que conecte con el 1. Este de aquí, por ejemplo, este sería 0,2, este sería 0,3. Ya. 0,3 sobre un amperio, 0,3 también, ohmios. Lo pasamos, bueno, acá sería 0,3 ohmios. Y ya, o sea, comparen 0,3 con 10K, la corriente va a ser prácticamente la misma, pero podemos también calcular ahora sí el voltaje que podría haber entrenado el surtidor, ¿no? Sabemos que es, a ver, 7 bueno, sería 12, los 12 voltios, sobre 10K más los 0,3. Bueno, no va a ser de gran diferencia. Aumenta casi nada. Entonces, esa corriente que pasa por aquí, que prácticamente era 1,2, no lo voy a cambiar. Iría acá en el punto. Y en el tema de voltaje, multiplicarlo nada más. La respuesta por 0,3. Prácticamente nos da casi nada. Sería 3,6 por 10 a la menos 4. Ya está. Y ahora Q1, también tenemos que hallar su R de ese. Tenemos que puede estar, bueno, sería 12, sería este de aquí, el de acá arriba. Analizamos un punto también. Por ejemplo, sería 2 por este punto de acá, que si este era 1,5 podemos considerar 1,6. Hacemos la división y nos está botando prácticamente una resistencia de 1,25. Tenemos este valor de 1,25 ohmios, prácticamente ya podemos saber el valor que tiene, ¿no? Tenemos 12 aquí, habíamos considerado que el voltaje iba a ser prácticamente cero. Entonces la corriente que exigiría sería el 1 amperio que pide este regulador
suponiendo, ¿no? Porque no sabemos cuánto consume el circuito de los sensores, más todas las corrientes que hemos calculado antes, ¿no? Esta corriente que pasaba por acá era 1.2 mili, esta corriente que pasaba por acá del Q3 era 144. Entonces, sumando todo eso, más 1.2, más, hipotéticamente hablando, como les digo, un amperio, nos está dando algo de 1.14. Y a ver, claro, como les digo, esto es 10, el uno estaría por acá, estaríamos hablando de valores muy pequeños. Entonces, podemos suponer pues un cero prácticamente. Si quieren, pueden multiplicar esto de aquí por esto de aquí y también va a dar un valor pues, chiquito. Y esa sería la respuesta de la C. La B me parece que no la expliqué, prácticamente es lo mismo que acá. Como les dije, era una compuerta, prácticamente es como un OR, pero con diodos. Acá sería 5 voltios, acá también sería los 5 voltios, y acá también estaría la resistencia. En los dos casos que nos han dado, siempre hay uno de los dos activo. Acá está activo este de aquí, y en este caso son los dos. Entonces, como sabemos que los dos se van a activar, prácticamente acá va a seguir habiendo 4.3. Y es lo que más nos importaba, pues, de la parte de Q2. Ah, y bueno, la C, ¿no? Dice si falta algún componente, indicar qué código podría tener ese dispositivo y dónde lo colocaría. Dibuje dónde, bueno, el lugar. Algo que no han puesto, como les dije en el problema anterior, sería la cuestión de poner un diodo en todo tipo de inductor. En este caso sería en este relé. Prácticamente lo pondríamos aquí. Internamente no, o sea, el relé se ve hasta acá, pues, ¿no? Igual, incluso podría ir acá, no hay ningún problema. Sería esto el diodo de protección, un diodo Shockley. Y ya, prácticamente eso sería. ¿Tienen alguna duda? No, ya. Entonces pasemos a la última, que es muy parecida al problema 4, solamente que acá hay una gran diferencia. Ah, espera, me han escrito un mensaje de cómo había ido el 7.5. Este 7.5 de acá lo había analizado por la teoría que me habían dado en otro problema, que decía que el voltaje mínimo era 7.5. Entonces yo dije, acá entonces el mínimo voltaje que debe haber sí o sí, yo no sé cuánto voltaje hay acá. O sea, yo luego analicé y me di cuenta que era cero, o prácticamente cero. Analicé los casos y luego me di cuenta con los valores que hallé por las tablas que al fin y al cabo no podía ser 7.5 porque este voltaje era muy pequeño. Entonces prácticamente luego analicé con 12. Analicé con 12 y hallé las resistencias de cada caso. De esa manera me pude dar cuenta. Lo único que sí no especifica es pues cuánta corriente está consumiendo este regulador. Yo le he puesto el caso máximo que puede consumir según lo que hemos visto antes, que es un amperio. Y de acuerdo a ello poder también hallar su RDS. No lo menciona en ninguna parte del problema, entonces es como que cuestión ya de analizar. Y por lo que he visto también en ciclos pasados, al menos cuando yo lo llevé, el curso solía usar datos de otros problemas para poder resolverlo. No sé si es algún tipo de costumbre entre los profes hacer eso. Ya, ahora sí. La pregunta 6 nos está diciendo, bueno, también un regulador, tenemos este de aquí. Usamos un transformador, puente de diodos, queremos regular.
bueno, el voltaje acá, que tengamos rizado también. Ahorita vamos a poder ver cuánto es ese valor. Y dice, suponiendo que el regulador en conjunto con el transistor brinda la corriente necesaria para que el motor funcione sin problemas, hallar el valor de corriente drenador, voltaje drenador surtidor de los MOSFET. Prácticamente tenemos una configuración de dos MOSFET en paralelo. Esto usualmente se utiliza cuando sabemos que la corriente que va a pasar por los MOSFET es mayor a lo permitido, entonces se puede distribuir de mejor manera. Ya, ahora nos dice que el motor trabaja como si fuera un inductor de 10 milihenrios y una resistencia de 8 ohmios. Nos pide luego que hallemos los valores de N, C, R1 igual. Ya, primero que nada, tenemos esta gráfica de aquí. Sabemos que este regulador va a botar 12 acá, o sea, eso ya es fijo. Este 12 se cierra acá, el 12 entra acá. Ya sabemos cuál es el voltaje gate source de cada MOSFET. Va a ser 12. ¿Vale? Va a ser 12. Entonces estaríamos trabajando con la segunda de aquí, la segunda gráfica. El de acá sería 15, el de acá sería pues 7, 5.5 y así. Esta es la referencia, 3, por si no lo dije antes. ¿Vale? Entonces, como sabemos que ahí hay 12 y para, bueno, en cuenta cómo yo estoy trabajando, analizo pues el peor de los casos, ¿no? Supongamos que esto es 0 voltios, en ambos casos, 0 voltios. ¿Cuánta es la corriente máxima que podría pasar? Sabemos que el motor trabaja como si fuera 8 ohmios. Y bueno, los 10 miliamperes de por sí es como un cable. Estamos trabajando con un voltaje DC. Por más que haya rizado, esto está por encima de los 0 voltios. Entonces, no se podría analizar este como si fuera C. Vale, una vez que sabemos eso, analizamos la corriente máxima, que sería 12 pues entre los 8. Y nos da algo de 1.5 amperios. 1.5 prácticamente sería este caso de aquí, pero ya sabemos en qué gráfica, en qué curva estamos trabajando. Si se dan cuenta, es en la gráfica lineal, o sea, trabaja en la región óhmica. Como trabaja en la región óhmica, podemos hacer también la configuración o el análisis como una resistencia, ¿vale? Entonces, la primera parte sería convertir estos MOSFET en resistencias. Y como ambos son iguales, sería la misma resistencia drenador-surtidor. Agarramos un punto cualquiera. Por ejemplo, podríamos agarrar el 1, ¿vale? No está en el rango que queremos exactamente, pero igual nos sirve, porque todos deben tener en teoría la misma pendiente. Entonces, 1, analizamos este punto por aquí. Sabemos que este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Ya, acá. Este es 2, este es 3, este es 4, 4,5 prácticamente. Hacemos la división y nos bota algo de 0.22 ohmios, lo cual es poquito, ¿vale? Pero como son dos MOSFET, prácticamente están en paralelo dos resistencias y como son del mismo valor, la resistencia drenador-surtidor equivalente sería la mitad, sería pues 0,11, ¿vale? Ahora que tenemos esto, ya sabemos cuál sería la resistencia que equivaldría a toda esta parte y también tenemos pues la resistencia del motor y también tenemos el voltaje. Con eso podemos hallar la corriente que estaría exigiendo para saber si realmente es necesario pues este transistor, ¿no? Este transistor es prácticamente cuando el regulador no puede aportar la corriente necesaria para la carga. En este caso el motor exige más y lo vamos a demostrar. Tenemos 12 voltios
tenemos la resistencia que sería prácticamente los 8 que nos dice del motor. Y tenemos la resistencia equivalente de los dos MOSFETs que sería pues 0,11. Y la corriente de la carga o corriente del motor, como quieran llamarlo, prácticamente sería 1,48. Sale 1,47,9, pero para aproximar 1,48 amperios. Ya, entonces como es sabido, la corriente del regulador, bueno, al menos el regulador solo aporta uno como máximo, no puede aportar más, si no cae este voltaje considerablemente. Entonces, sabiendo eso, podemos analizar de que el regulador está dando su 1 amperio máximo y que el transistor está aportando el resto, ¿no? Que sería pues 480 miliamperios. Ahora, sabemos eso y también necesitamos calcular acá pues R1, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. Ah, bueno, aunque eso es todavía después, me parece. Nos está pidiendo el valor ya, la corriente de drenador prácticamente es la que hemos hallado, que es este de aquí. Bueno, no, sería la mitad, en teoría, porque se va a separar en dos, ¿no? Porque son dos MOSFETs. Prácticamente la respuesta sería la mitad de ello. La corriente de drenador sería entre dos, 0,74 amperios. Y también nos dice el voltaje drenador surtidor. Sería multiplicar esta corriente por la resistencia hallada, ¿no? Sería 0,11. Ah, no, perdón, sería 0,22. 0,22, porque este es el equivalente y este es de cada MOSFET. 0,22 por 0,74. Prácticamente 0,16. Y esto sería pues la respuesta de la parte A. Ahora, ahora sí tenemos que hallar pues los valores de N, C y RU. Para que este transistor pueda conducir, tenemos que conseguir que el voltaje en estos dos puntos sea 0,7. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues prácticamente con la corriente que pasa por acá. Como bien yo les dije, era un amperio o la corriente que pasaba por acá era la misma que salía. Entonces podemos considerar que la corriente es un amperio. Podría pasar acá una corriente muy chiquita, ¿no? Claro, es posible. Y también por seguridad, o sea, podemos poner un poquito más del 0,7 que pondría en la resistencia, ¿no? Yo a R1 le podría poner 0,7 ohmios. Esto lo multiplicas con un amperio y tienes pues 0,7 voltios. Entonces conseguiste el voltaje que es requerido acá y pasa de la corriente. Pero como les digo, para no tenerlo al máximo posible, se le puede poner un rango mayor, ¿no? Se le puede poner 0,8 y así. 0,8 ohmios. Entonces, una solución viable, voy a poner acá, sería que la resistencia R1 sea 0,8. De manera que acá haya una diferencia, bueno, un voltaje de 0,7, porque esto lo multiplicas no lo multiplicas con un amperio, pues no lo multiplicas con menos, de manera que te dé 0,7 y pueda conducir. Eso es lo que más que nada nos importa. Ahora, sabiendo que la corriente de acá es 1, la corriente de acá también es 480, prácticamente la corriente que pasa por acá.
Y con ello podemos calcular pues lo que es el valor del capacitor, o más bien dicho, el voltaje también máximo que se requiere, porque sabemos que acá habría pues los 0,7 voltios y también el rango de valores que nos estaban otorgando, ¿no? En este caso podemos dar una respuesta de acuerdo a qué rango queremos trabajar. Por ejemplo, tenemos el voltaje de acá, ¿no? Máximo, que prácticamente es lo analizado como en los problemas anteriores. Sería 220, pero queremos voltaje pico por raíz de 2. Y también con el valor de la transformación, pues, ¿no? Sería sobre n. Esto menos los 1,4 por los diodos, por la configuración que tenemos, parecía la anterior. Esto debería estar en el rango de los 27 voltios y los 14,5. Con ello podemos calcular el valor de n. Consiguiendo el cálculo de esta inecuación, podemos saber de que n está en el rango de 10,95 y 19,57. Simplemente esto lo pasamos a sumar, sumar, luego esto lo invertimos de manera que el n puede estar arriba y pues hallamos la solución. ¿Vale? Entonces, acá en este caso no especifica qué voltaje quieres aquí, sino que es el voltaje prácticamente que soportaría acá. Entonces la solución sería prácticamente este rango, ¿no? Pueden elegir el que ustedes quieran. Va a cumplir con la condición. Ahora, queremos, bueno, este ya está, falta el capacitor. Bien sabemos que tenemos un rizado, o bueno, no lo mencionan, o sí, acá está. Queremos un rizado de 5 voltios. Tendríamos que aplicar la misma fórmula empleada anteriormente, que sería pues los 5 voltios, sería la corriente DC. Aunque, a ver, un momento. Me están dando esto de aquí, el tip 42, y no lo hemos utilizado. Me está dando la corriente. Bueno, la corriente colector sabemos que es 480 m, que sería aproximadamente por 2 3 4 por aquí. 2 3 4 por acá más o menos. Bueno, esto me imagino que es para poder conseguir esta corriente, ¿no? Prácticamente no sería mucho. Hallamos este HF, que sería la ganancia. Acá sería 0,48 amperios. Vale, hallando esto de aquí, prácticamente sería como una ganancia de un HFE pues de 80. ¿Vale? Ahora, esto de aquí lo dividimos entre esto y tendríamos la corriente que pasa por acá, que sería pues los 480 mili entre los 80, que sería pues 6 mili. ¿Afecta considerablemente el cálculo o no? Porque acá estamos considerando pues lo que les había dicho, un amperio. Bueno, de por sí tiene que ser un amperio, ¿no? Porque le estamos exigiendo todo lo posible.
y 6 mili no hacen la gran diferencia. Imagino que será también para que se pueda hacer el cálculo, ¿no? Y hallarlo. Ahora sí, tenemos que la corriente de aquí prácticamente sería el 1,48 más esto, igual va a seguir siendo 1,48. No lo voy a considerar. Y por la fórmula era pues 2 veces 60, que es la frecuencia que nos dan, por el valor del capacitor que queremos saber. Ahora, haciendo el cálculo de ello, nos va a salir un valor exagerado. Así que no es que esté mal o algo por el estilo. Recuerdo que en mi examen también tuve un valor de un capacitor exageradamente alto. A ver, sería 5 2 por 60 por X, que es 1,48. Pues está saliendo, ya, 2,46 milifaradios, lo cual es exageradamente grande. Estamos hablando de un capacitor muy grande. Y bueno, esa sería la solución del capacitor. Ya estaría. Ya y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Con los otros problemas. Aún falta, todavía tenemos tiempo. Profe, disculpa, ¿cómo lleva R1? Ah, R1. ¿Ya qué pasa? Que tenemos el transistor, que es PNP. Ya, está así. Y nosotros queremos que no esté en corte. Entonces queremos que el voltaje que esté aquí. Sabemos que por acá está pasando aproximadamente 1 amperio. Bueno, un poquito más porque acá hay sabemos que está pasando 6 mili. Bueno, pero lo despreciamos. Sabemos que acá hay un amperio, ¿vale? Y nosotros necesitamos 0,7 de acá, en este punto y este punto. ¿Para qué? Para poder activar el transistor. Entonces, como quieres 0,7 voltios y sabes que acá hay una corriente de 1 amperio, tú dirías ya le meto 0,7 ohmios. Pero ¿qué pasa? Que lo mejor es no trabajar al límite a 1 amperio. Entonces, ¿qué digo? Ya le meto 0,8 o le meto 1 ohmio. Vale, un ohmio por menos de 1 amperio te va a dar 0,7 voltios. O sea, tendrían que ser 700 miliamperios. ¿Vale? Igual, esto va a pasar, va a ser mayor a esto, ¿no? Entonces va a haber mayor a lo que se necesita y va a poder activarlo. Y para que pase. ¿Por qué? Porque si tú le pones 0,6, tú no activas el transistor, entonces al no activarlo no puedes mandarle la corriente que necesita, entonces esto se va a exigir más y va a botar un voltaje menor a 12. Entonces no va a hacer que funcione como uno esperaría en el tema del motor y los MOSFETs que están acá. Prácticamente es para eso. Sí quedó claro. Sí, sí, profe, gracias. Ya, chévere. ¿Alguna consulta, chicos? Eh, bueno, acá Profe, tengo la uno, ¿no? ¿O quieren ver algo? la corriente del capacitor sería 480 miliamperes, ¿no? Eh, ¿Cuál me dices? ¿Del capacitor? Ajá, o sea, la corriente que pasa I de C. Ah, ya, es la suma, pues, ¿no? De este caso con este de acá. Si quieres, puedes considerar la suma de estos 6 mili, ¿no? La verdad no afecta el cálculo, es muy poquito. Sería poner el 6 por acá, por ahí. Lo que sí me sorprendió es que no me pidieran la 2. La 2, no sé si lo habrán visto en otro lado. No lo tengo aquí, pero en la 2, al menos yo tuve que ver la gráfica que daban y tenía que hallar puntos para poder hallar el HF, porque no lo dan.
No sé si habrán dado una asesoría sobre ello o algo por el estilo, pero nadie quiso que haga la 2. En fin. ¿Alguna otra duda? O vemos ya para acabar la uno. Vale. ¿Nadie tiene A ver, duda? profe, es que creo que nadie ha visto Puente H en clase, porque, bueno, Uriel no lo ha hecho y Centeno está enfermo, entonces no creo que si es que no creo que venga uno y si es que viene no creo que nadie la haga. Vale, entonces yo le puedo explicar porque sinceramente no es muy complicado. Nos queda tiempo. Y la verdad, como les digo, la 2 creo que es la más difícil de darse cuenta en el problema aparte de la 5. Ya igual también lo voy a pasar. A ver, empecemos con la uno, ¿no? La uno es, como dices, es un puente H. No nos han puesto un motor, nos han puesto una carga de 3 ohmios. Vale, no. Prácticamente debe ser su equivalencia, como en los otros casos que nos daban un inductor y una resistencia en serie. Aunque bueno, en este caso no importa mucho eso. ¿Qué nos dan? Nos dan Open Collector. Nos dan Open Collector. Y bueno, acá tengo la explicación del Open Collector. El Open Collector funciona de la siguiente manera, ¿no? Trabaja como si tuviera un transistor acá en la salida, ¿ya? Entonces, supongamos que tú le incorporas un 1 lógico. El 1 lógico puede ser 5 voltios, puede ser 3.3, dependiendo del modelo. La cosa es que el dispositivo sea capaz de diferenciar de cero lógico con uno lógico. Cero lógico puede ser 0 voltios o valores muy cercanos a cero. Ya. Una vez que tú sabes esto, ahora falta saber qué es lo que va a votar. Si tú tienes 0 voltios, o bueno, cero lógico, vas a estar en caso de que el transistor esté abierto. Si el transistor está abierto, el Open Collector no va a recibir corriente. Prácticamente no hay corriente porque eso está abierto. ¿Vale? Caso contrario, tenemos uno lógico. Si tenemos uno lógico, está activado. Entonces la Tierra puede ir acá arriba. Por eso sería 0 voltios. En base a ese funcionamiento, es como funciona el puente H. Bueno, este puente H. Hay otros puente H que en vez de usar Open Collector usan transistores y luego los MOSFET. Pero en fin, en este caso, sabiendo eso, nos están dando los valores lógicos, bueno, no lógicos, los valores reales en las entradas. Acá es cero, acá es 5 y 5. Ya. Comenzamos por la parte A. La parte A nos está diciendo que tenemos una entrada de cero. Entonces, como le dije, si tenemos 0 amperios. No hay corriente por acá, por esta parte de aquí. Sabemos por teoría de que el MOSFET tampoco en su gate hay corriente. La corriente es muy pequeña, entonces tampoco habría corriente. Si no hay corriente en la parte izquierda y no hay corriente en la parte derecha, entonces no hay corriente por acá tampoco. Como no hay corriente, esta resistencia prácticamente estaría de adorno, sería como un cable, y los 15 que están acá pasarían acá, este puntito. Tenemos 15 voltios aquí, y sabemos que estos son de canal P. Entonces tendríamos, bueno, en este caso como acá hay 15 y acá hay 15, el voltaje gate source sería 0 voltios. Prácticamente como es 0 voltios y este es canal P, acá nos están diciendo que estos de acá, justamente el Q1, que su voltaje de gate source de threshold es -2.1. Nosotros tenemos 0. Tiene que ser aún más negativo que 2.1, -2.1, para poder activarlo. Por lo tanto, este MOSFET está en corte. Ahora, analicemos Q2. Q2, tenemos 5 en la entrada. Como tiene 5, entonces la salida es 0 voltios. Acá hay 0 voltios. Ahora, como sabemos que tenemos 0 voltios acá y tenemos acá 15, hay una diferencia de potencial, pero este es gate y este es source. Entonces tenemos que analizarlos de acá a acá. Por lo tanto, sería -15. Si analizamos este punto mirando para acá abajo, claro, sería 15. Pero como es al revés, es -15. -15 es aún más negativo que los -2.1 que necesitamos. Entonces, no está en corte. Bien está en saturación o bien está en ómica.
Por lo tanto, sí conduce. Bacán. Ahora Q3. Q3 ya no es canal B, es canal N. Tenemos 5 voltios. eh, Sabemos que va a botar 0 voltios en la salida. Como hay 0 voltios y acá hay 0 voltios, prácticamente no hay diferencia de potencial. Entonces habría 0. Gate source es 0. Y tenemos el gate source threshold de este modelo, que es 2.1. Tendría que ser mayor a 2.1. No lo es. Por lo tanto, este MOSFET no conduce. Ahora el último, Q4. Tenemos 0 en la entrada. Sabemos entonces que no hay corriente. Como no hay corriente, este 15 baja para acá. Como tenemos 15 acá y acá tenemos 0, tenemos 15 en el voltaje gate source. Y ese es mayor a 2.1. Por lo tanto, el MOSFET acá sí conduce. Una vez sabido eso, y prácticamente creo que esa es la A, hallar todos los voltajes gate source, que prácticamente acá es 0. Acá los puse, ¿no? 0. Este de aquí es -15. Q3 es 0. Q4 es 15. De acá. Ya tenemos la ruta, ¿no? De por dónde va a conducir. Si fuera un motor, tendría el sentido, bueno, dependiendo de la conexión, ¿no? Si fuera el otro, si acá hubiera sido 5 5 y acá 0 0, hubiera sido el caso contrario. Ahora sí. ¿Tienen alguna duda? Sí, sí, una pregunta. Dime. En teoría de MOSFET, ¿no era que si es que el voltaje gate source era mayor que el voltaje TH, significaba que estaba encendido? Claro, pero es dependiendo del modelo que tú estés trabajando. Los de acá arriba son canal P, los de acá abajo son canal N. Ah, ya, ya, ok. Estos trabajan con voltajes negativos y tienen que ser más negativos que el -2.1 para trabajar. Ah, listo. Ya. Es- Ahora nos están pidiendo los puntos de operación de los MOSFET, ¿vale? El mismo análisis que he hecho antes. Tienes 15, supongamos que estos voltajes de acá de drenador surtidor son 0, para hallar la corriente máxima posible acá en la carga. Sería 5 amperios, así simplemente, 15 entre 3. Sabemos que 5 amperios, y acá según las gráficas, como pueden ver, son valores bien pequeños que están por acá. Y todos caen en la región este, ómica. En este caso no, ¿no? Pero no estamos trabajando con -4.5. Estamos trabajando con valores de 15 o -15. Entonces son estas de acá, las últimas, las de más arriba. Acá no se muestra todo, pero estaría por acá, pues no. Vale, sabiendo esos datos, podemos calcular las resistencias que pasan por acá. Bueno, las resistencias equivalentes de drenador surtidor de Q2 y de Q4. De los otros no importa porque por ahí no va a pasar el circuito, pues, ¿no? Están abiertos. Y agarramos puntos. Por ejemplo, para el Q2, que es este de aquí, el de arriba, agarré este punto de 2 voltios y hice la intersección. Prácticamente da como 20 amperios. Sabiendo eso, puedo hallar que la resistencia de drenador surtidor es 10 miliohmios. Y también con el caso de Q4, que es el de acá, este gráfico de aquí, hice lo mismo. Agarré un punto de 5. Ah, no, agarré este punto de acá, 0.9. 0.9, analicé también algo de 20. Entonces me dio este valor de 45. Como les digo, pueden agarrar valores siempre y cuando sigan en la recta, en la parte ómica. O sea, el valor máximo es 5. Tampoco es 5, porque vamos a ver que acá hay un pequeño diferencia de voltaje. Tampoco es 20. Pero como puedo saber que si agarro un punto acá o un punto más arriba me va a dar la misma resistencia, drenador surtidor, no hay ningún problema. Ahora, tenemos esto de aquí, el circuito equivalente con las resistencias que encontré. Ahora sí podemos hallar la corriente que realmente pasaría. Simplemente sumo las resistencias, sería 15 entre la suma, nos da esto, 4.77 amperios. Ahora simplemente sería pues trabajar con divisor de tensión. A este punto le he llamado voltaje A y a este punto de acá voltaje B.
Voltaje A prácticamente sería 15 por la suma de estas dos resistencias sobre toda la suma y nos da 14,52. Y con B también he hecho lo mismo. Simplemente la parte de acá, esta resistencia sobre todo, para hallar el voltaje de acá. Sabiendo los voltajes de acá, ya es súper sencillo hallar los puntos de operación. Comenzamos con Q1. Sabemos que en Q1 no hay corriente, por eso 0 amperios. Y para hallar el voltaje drenador surtidor, simplemente sería que acá hay 15 y en este punto sabemos el voltaje, que es VB, que es el de acá, 0,21. Entonces, resto 15 con 0,21 y nos va a dar 14,79. Ya está. Q2. Q2 si sabemos cuánto es la corriente, es la misma corriente que hemos calculado acá, 4,77. Y prácticamente el voltaje que queremos de Q2 sería también una resta. Queremos saber el voltaje de acá, que es justamente VA, y VA es 14,52. Entonces sería la resta, sería 15 menos 14,52 y nos da el voltaje de drenador surtidor, pues, de aquí a acá. Y así también con los demás, ¿no? Q3 no hay corriente, esto de acá ya es dato de frente, de aquí, porque acá es tierra. En Q4 la misma corriente que ya hemos hallado, y este voltaje sería pues VA, no, perdón, VB, 0,21. Y esa sería la respuesta para todos los puntos de operación. Prácticamente es así como funciona. ¿Tienen alguna duda? No, ¿no? Vale, parece que quedó claro. Profe, una pregunta, ¿podría explicar por qué esos 5 voltios que deberían entrar en el, este, ¿cómo se llama? En El Open el, Loop, perdón, el ajá, Open Collector. sí, ¿por qué no afectan esos 5 voltios al 15? Ya, ¿qué pasa? Analízalo justamente como lo he puesto acá abajo. O sea, ponte que tienes el Open Collector, ¿no? Y acá en la salida, bueno, circulito. Esto trabaja internamente como si fuera un transistor. Supón que la entrada que tú le metes es la que entra por acá. El 5 voltios no va a afectar. Simplemente va a activar o desactivar el transistor y va a dejar que la corriente pase o no pase por la salida. Si tú le metes 5, activas el transistor deja que pase corriente, pero a la vez también permites que el GND pase para acá. Eso sería como un cable, pues, ¿no? A dejar pasar corriente, esto sería como un cable, el GND pasa para acá, por eso tendría 0 voltios. Caso contrario de que tengas 0 en la entrada, esto está en corte. Como está en corte, no, la corriente que pasa por acá no existe, sería 0 amperios. Esa es la manera de cómo pensarlo. Ok, profe, muchas gracias. Listo. En casos como esto, yo les recomendaría que hagan este de aquí, porque sinceramente, bueno, van a tener que elegir, ¿no? De 6 opciones van a elegir solo 4. Yo les recomendaría este porque no es muy largo. Este de acá del pregunta 3 también, sinceramente es muy corto. La cuatro sería recordar, porque creo que este es de los primeros temas que ven. También no es muy complicado. La cinco es la más complicada, creo, para pensar, aparte de la 2. Porque acá tienes que hacer suposiciones, tienes que hacer primero un análisis 7,5 en estos casos. Antes se veían las ecuaciones de drenador pero me habían comentado de que ya no las veían. Entonces, por eso tampoco es que las he planteado de esa manera. Podría hallarse de esa manera también, pero curiosamente en este análisis todos los casos acaban en zona óhmica. Como todos son en zona óhmica, es factible. Me dijeron que ya no trabajan en esta región de saturación. Así me habían comentado algunos compañeros.
bueno, alumnos del curso. Y bueno, como me dijo eso, yo dije, bueno, entonces es más sencillo. La pregunta 6 creo que esto es algo nuevo. No recuerdo si cuando yo lo llevé enseñaban esto de agregar el transistor. Pero igual, tampoco es muy largo, como pueden ver. Entonces, verifiquen cuál se les hace más sencillo. Eh, También me hicieron una consulta sobre su PC que han tenido, creo, ayer. ¿Me confirman eso? Sí, ayer fue, profe. Ya. No le he leído a detalle, pero me dijeron que las últimas dos partes es la que no pudieron resolver. Que les daban, creo, dos señales con seno. Me parece ver que eran 20 creo, y luego mucho más. Un momento, déjame ver esto. Ya, para la pregunta 2 les daban un BI de 20 milivoltios, pues, ¿no? Y les dan seno. El seno prácticamente solamente es para que sepas que tiene forma sinusoidal. Y ya está. Solo sabemos de cursos de FA3, FA, los otros FA. Y en el otro caso es mucho más. Es 250. 150 M. En ese caso creo que la onda se recordaba, ¿no? La de 20. Ajá, exacto. No me han dateado de cuánto es la ganancia, porque me la han pasado recién último. Supongamos una ganancia, pues no sé, de 5, ¿vale? Si es 5 multiplicas esto por la ganancia, sería 100. Claro, y te va a dar una gráfica así, ¿no? De acuerdo a la frecuencia que tú tienes. Por ejemplo, si tuviera 60 Hz dentro del W, que es 2pi por F, que es 60, prácticamente sería 1/60 y tienes el tiempo que demora la onda completa, que sería, me parece, como 16 milisegundos. Sí, 16,6. Entonces, de acá a acá tenías 16,6. Creo que les daban 50 incluso, que sale como 20 milisegundos, si no me equivoco. A ver. Sí. Igual creo que lo de la gráfica, profe, iba más orientado al voltaje máximo, el voltaje mínimo de salida y de entrada. Bueno, sí, puede ser. En otros casos creo que le dan como gráficas para dibujar. De hecho, la que no pidieron creo que pedía dibujar, la 2. Si no mal recuerdo, sí. Ya. ¿Esa solución de la 2 igual nos la va a dar o Sí, eso sí, no? es de hecho la más larga, Ok. pero sí se los voy a dar. Le voy a dar demostrado porque también podrían aplicar solo fórmula. No lo recomiendo realmente porque podría venir, no sé, algo extra, una resistencia extra y la gente que solo memorizó fórmula no va a saber dónde meter esa resistencia extra y va a volar. Entonces yo lo que recomendaría es que analicen cómo se aplica, o sea, cómo hace el análisis en pequeñas señales en el amplificador y describan o descubran cómo son las fórmulas. No, no es muy pesado. Creo que el profesor Centeno tiene videos antiguos de cómo es eso. Y bueno, ¿verdad? En algunos casos la ganancia, por ejemplo, les van a dar negativo, ¿no? O no es negativo y les pidan dibujar, ponte que esta es la señal de entrada, ¿no? Y es negativo, el voltaje empieza así. Está inverso. Tengan cuidado con esa parte porque les puede ir en contra en el puntaje. Y también, como dijo su compañero, ustedes van a tener que hacer el análisis de cuánto es el voltaje máximo que soporta antes que se distorsione. De hecho, la 2 justamente pregunta eso. En ese caso, cuando ustedes sepan que, por ejemplo, el límite es 5 voltios, ¿vale? Y ustedes tienen una onda que amplificada, bueno, que no sea 5, ¿no? Que sea 50 por ahí, supongamos. Les va a dar un valor exageradamente alto, que sería, a ver, 250 milivoltios por 50. Ya les va a dar 12,5 en el tope, 12,5 y 12,5 abajo.
y nosotros sabemos que nuestro límite es 5 voltios. ¿Qué va a pasar en ese caso? Suponiendo también que la ganancia es negativa. Sería prácticamente así. Así, recto. Acá está el límite de -5. Recto porque se acaba de distorsionar. No puede ir más abajo. Acá también, recto. Y así, y baja. Y así sería más o menos la respuesta. Me imagino que era para la E, porque la E te da 250. La D seguro sí era un dibujo completo. No lo puedo asegurar porque no sé la ganancia. Y tampoco he hecho el cálculo. Pero sabiendo ello, es como realmente sería un buen dibujo. Y como le digo, tampoco les va a costar mucho calcular el tiempo que demora la onda. Fácil, en el dibujo les pedirían eso. Simplemente es 1/60, 1/50 y tienen acá el valor. Y ya está. Profe, y para hallar el voltaje máximo, se hace con la máxima distorsión simétrica, ¿no? Ajá, exacto. O sea, vas a tener esta gráfica, vas a tener la recta AC. A ver, espera. La recta es así. Este punto, si no me equivoco, era el análisis ICQ. Acá es BQ. Ya teniendo estos valores, no, perdón, es acá. Ya teniendo estos valores, también es prácticamente fórmula. Tienes las dos rectas, ahí es este punto y este punto acá también. Entonces, la diferencia que hay entre estos dos lados de aquí, prácticamente ese es el valor máximo que puede recibir tu onda sin que se distorsione. Acá lo tengo apuntado, creo, para la 2 pide eso exactamente. Mm, Acá está. Ya, por ejemplo, en la 2 me había salido que el máximo era 4,909. No estoy hablando de su práctica, estoy hablando de la 2 de este examen. Y luego pedía, me parece, una gráfica de hasta 9 voltios. Entonces se iba a distorsionar, iba a pasar lo mismo que acá. Aquí estos puntos de aquí prácticamente también se pueden calcular. Solamente tienes que analizar la recta que te dan, bueno, la recta que tú tienes que descubrir. Estos puntos los hallas con el análisis de DC del amplificador. Sería quitando toda la parte de los extremos. O sea, los capacitores se vuelven como cable abierto. Solo analizas la primera parte del centro, haces Thevenin y ya con ello. Bueno, esa es la primera parte complicada. No te dan el HFE en la 2. Como no te dan el HFE, que es el beta, bueno, no necesariamente, ¿no? En este caso, sí. Tú tienes que usar la gráfica que te dan y con eso saldría. Y bueno, chicos, eso sería todo. Franco,